Jóvenes, tengan muy buenos días. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 9 y vamos a seguir viendo ejercicios hasta que todos, absolutamente todos, me entreguen sus ejercicios resueltos. Antes de eso, como siempre, vamos a resolver el ejercicio anterior. El ejercicio 8 nos dice: diseña un programa que pide el valor de la base y de la altura de un triángulo al usuario y muestre el valor de su área en metros cuadrados. Vamos a ver qué nos da como entrada. Tenemos que analizar el enunciado las veces que sea necesario hasta entenderlo, ¿sí? Nuevamente, diseña un programa que pide el valor de la base, y de la altura. O sea, este programa tiene que pedir al usuario dos datos, la base y la altura. ¿De quién? De un triángulo. ¿A quién? Al usuario. Y luego tenemos que mostrar el valor de su área. ¿El área de quién? Del triángulo, ¿sí? En metros cuadrados. Para hallar el área, aquí tenemos la fórmula. Básicamente, para hallar el área necesitamos de la base y de la altura. ¿Y quién nos va a otorgar esos datos? El usuario. Veamos cuántas variables vamos a necesitar. Nos dice base, que pide el valor de la base y de la altura. Hasta aquí tenemos dos variables, ¿ya? Y muestre el valor de su área. Otra variable. En total tenemos tres variables. Vamos a necesitar tres variables. Dos de entrada y uno de salida. Ahora, ¿de qué tipo? No nos dice el tipo, entonces podemos trabajar con real o con entero. Con cualquiera de esos dos. Yo voy a trabajar con entero. Si ustedes quieren, trabajen con real. No hay ningún problema, ¿ya? De hecho, es mejor real que entero, ya que te va a permitir ingresar valores numéricos reales, ¿sí? Continuemos. Ponemos entero, vamos a definir siempre el tipo de variable. Luego de eso ponemos el nombre de la variable. En este caso se va a llamar base, ¿ya? Mi primera variable. Mi segunda variable va a tener por nombre altura. Y mi tercer variable va a tener como nombre área. Ahora, una vez que yo haga mi declaración de variables, lo que tengo que hacer es la entrada, ¿ya? En la entrada tengo que mostrar un mensaje diciendo ingrese el valor de la base. Esto se tiene que mostrar para el usuario. Y luego el usuario va a ingresar un dato. Y ese dato lo voy a capturar mediante la palabra leer base, ¿sí? El valor que va a ingresar el usuario lo voy a almacenar en esta variable base, ¿ya? Que he declarado en esta parte de arriba. Ahora, ¿qué más necesito? Me dice, diseña un programa que pide el valor de la base. Ya he pedido el valor de la base. Ahora me falta el valor de la altura. Entonces también pongo un mensaje. Escribir, ingrese el valor de la altura. Esto va a ver el usuario. Y cuando el usuario vea esto, va a ingresar un número. Y nosotros vamos a capturar ese número en nuestra variable altura. Ya tenemos la base y la altura. Ya tenemos resuelto el ejercicio hasta esta parte. ¿Ya? Hasta acá. Usuario. Y muestre el valor de su área. Entonces, nosotros para mostrar el valor del área, primero tenemos que hacer un proceso. Para eso vamos a hacer uso de esta fórmula. Pero no vamos a copiar así la fórmula tal como está. Lo vamos a asemejar de acuerdo a las variables que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces ponemos área. Área, ¿por qué he puesto área y no A? Porque yo le he declarado en acá área completo. Y por eso estoy poniendo área. Igual, ¿a qué? A base por altura entre 2. ¿De dónde saco esta fórmula? Estoy sacando de esta parte. Yo en cada ejercicio que se requiere de una fórmula, les estoy dando la fórmula. ¿Ya? Hay ejercicios que no requieren fórmulas, ¿ya? Por deducción tú lo puedes hacer. Por ejemplo, yo no les voy a dar la fórmula de una suma. Ustedes saben hacer una suma, una resta, una multiplicación. En caso de figuras geométricas, sí es necesario darles
la fórmula. Y aquí tienen la fórmula ustedes. Ustedes solamente es asemejar, pero no me copien tal como está. Ya, si es que ustedes han declarado las variables a, b y h en esta parte, entonces sí, háganlo de esa manera, porque ustedes cuando declaran una variable tienen que hacer uso de esa variable hasta el final, no le cambien de nombre, ya les he dicho. Ya una vez que nosotros realicemos el proceso, tenemos que hacer la salida, siempre verificando si solamente nos pide el área. Veamos, y muestre el valor de su área, nada más. Entonces vamos por un buen camino, área. Ahora, les había dicho, nos toca la salida. Ya, en la salida es básicamente mostrar lo que hemos hallado en el proceso. ¿Y qué hemos hallado en el proceso? El área. Entonces ponemos escribir, el área del triángulo es área. Y aquí va a aparecer el valor, ¿ya? El valor de acuerdo a los datos de entrada que nosotros ingresemos. Metros cuadrados, ¿ya? Esto solamente es concatenación, similar al Excel. Ahora vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio en Python.